El salario mínimo se establece en cada país para regular que nadie pueda ganar menos de lo estipulado por la ley. Cada año el salario mínimo aumenta en función del costo de vida que tiene el trabajador en función a la inflación del país. Este salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de la vida de un trabajador. En el caso del salario mínimo en México, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó que la población para la cual se fija el salario mínimo son los trabajadores que tienen una relación subordinada de trabajo, es decir, laboran para un patrón una jornada completa, cuentan con un contrato individual de trabajo y su relación laboral se rige bajo el apartado de la Ley Federal del Trabajo. A partir de enero de 2019, el aumento en el salario mínimo se dividió por dos zonas geográficas. Salario mínimo general nacional de 88.36 a 102.68 pesos. En caso de la frontera norte, tuvo un aumento del 100% con el objetivo de alentar la competitividad frente a los Estados Unidos de América, quedando en una cantidad de salario diario por un monto de 176.72 pesos. Buenos días, bienvenidos a este programa Revolución Democrática 2.0 y para mí es un gran honor presentar este día a un académico y a un líder sindicalista de nuestra izquierda y nuestro partido. Quiero presentar en primer lugar al doctor Lenín Rojas Olivas, quien es académico de la UNAM y entre otras cosas pues fue fundador del PRD, ha sido de izquierda, estuvo en los partidos anteriores de donde proviene el PRD y también en el Partido Socialdemócrata, el primer Partido Socialdemócrata que hubo en México, y desde luego es fundador del PRD. Es redactor de buena parte del programa del PRD, del primer programa que tuvo nuestro partido. Y también nos acompaña nuestro compañero Gonzalo Mejía, quien ha sido el heredero de Valentín Campa en la Comisión Nacional Sindical durante muchos años. Valentín Campa tuvo esta comisión y después Gonzalo, al fallecimiento de Valentín, estuvo encabezando los trabajos de esta comisión que ya desapareció en el PRD lamentablemente, pero que fue un espacio, un crisol para los sindicalistas del PC, del PSUM, del PMS y también del PRD. En esta ocasión vamos a tratar el tema de el diagnóstico sobre la situación actual del empleo y del salario en nuestro país. Pero antes quisiera presentarme yo mismo. Yo soy Eloy Vázquez López, soy consejero nacional del PRD desde su fundación y también pues actualmente soy integrante de la Comisión Nacional de Diálogo de nuestro partido, encargada de realizar los debates para formular las nuevas propuestas programáticas y las nuevas propuestas de declaración de principios y línea de acción de nuestro partido. Quisiera preguntar en primer lugar, Lenín, ya entrando un poco en materia, ¿tú qué piensas sobre qué diagnóstico harías de la situación actual del empleo y los salarios en nuestro país? Y la pregunta clave es si el Plan Nacional de Desarrollo responde a esta necesidad ingente de la situación de nuestra economía. Muchas gracias. Primero quiero agradecerte la invitación. Es la primera vez que me paro yo en el PRD desde el momento en que el programa que ganó en la Comisión de Programa de Estatutos y de Declaración de Principios, en la que yo participé, y que la guardaron debajo de la mesa y sacaron lo que les dio la gana para el Congreso. Es la primera vez que me presento aquí al PRD y es gracias a ti porque te tengo toda la confianza ideológica que le pueda tener yo a un camarada.
Gracias. El problema aquí no puede limitarse exclusivamente al empleo, porque pues son dos los factores de la producción, básicamente. Los trabajadores y del otro lado, pues la naturaleza y los medios de la producción. Ahora, ¿cómo se emplean? ¿Cuál es el mejor uso que se les puede dar, que les puede dar una sociedad? Ese es el problema de fondo. Y claro que eso se refiere a la naturaleza del sistema económico en el que nosotros estamos. En 1848, Carlos Marx publicó en el Manifiesto del Partido Comunista que el capitalismo era un sistema global. Para los que quieren, y los economistas modernistas, que la globalización, el primer teórico de la globalización se llama Carlos Marx, está en el Manifiesto del Partido Comunista. Hoy, ese sistema capitalista domina mucho mejor, mucho más fuertemente al mundo que en 1848. Y ese es el verdadero problema, porque 10 siglos del capitalismo europeo y 5 siglos del capitalismo en América han dejado como saldo el 80% de la población mundial por abajo de la línea de la pobreza, en o por abajo. Y en México, con 130 millones de habitantes, 60 millones de pobres en la pobreza extrema, como quieren decir ahora. El ejército industrial de reserva y el resultado de la acumulación capitalista en México. Claro, aquí se habla mucho de neoliberalismo, pero el neoliberalismo no es más que un conjunto de medidas de naturaleza administrativa para controlar las finanzas de los países dominados, no subdesarrollados. Son países dominados, como nosotros. Y el capitalismo domina al mundo sobre la base de aproximadamente unos 200 grandes conglomerados industriales que contienen en su seno grandes cadenas comerciales, grandes cadenas industriales, grandes cadenas financieras. Se han reducido mucho, porque este es un estudio que data de los años 80, de los 80 para acá, pues hubo muchas fusiones de compañías automovilísticas, bancarias, etcétera, y deben quedar ya como 150 grandes conglomerados industriales. Estos conglomerados industriales son los que dominan a las grandes potencias capitalistas. Y cada potencia capitalista tiene su ámbito. A nosotros nos ha tocado que nos domine los norteamericanos. El resultado del capitalismo en México es, perdimos el 55% de nuestro territorio y el 100% de nuestra nacionalidad. Ahora ya no nos quieren siquiera dejar hablar español, nos quieren bilingües en inglés norteamericano. Así es de grave el asunto. Y entonces esto es lo que afecta directamente el uso de los recursos naturales, el calentamiento global a nivel mundial y la destrucción de los recursos naturales de México, por una parte, y por el otro, la explotación brutal, desmedida, sin límites de los trabajadores. Ya en 1917, en su discurso en Hermosillo, Venustiano Carranza decía: tenemos que modificar la Constitución que tenemos e incorporar las nuevas ideas. Esas nuevas ideas eran las de 1917 y se van a reflejar en la participación de los magonistas, el Plan de San Luis, Missouri, y desde luego en la participación de sindicalistas y anarquistas en la redacción del artículo 123 constitucional, y de gente como Pastor Rué y el general Mújica, desde luego, en la redacción del artículo 27 constitucional, que son los dos grandes grupos de trabajadores de la sociedad capitalista: los campesinos y los trabajadores de la industria. Suelen decir muy superficialmente todos los historiadores que la revolución de 1910 fue una revolución campesina. Sí, señores, los campesinos son proletarios. Fue la primera revolución proletaria del siglo XX. Y claro que a partir de allí, con la llegada del Grupo Sonora a los controles de la Presidencia de la República y el tipo de gobierno que se estableció, pues los trabajadores son los que han financiado y los que han sostenido todo este progreso que se ha apreciado de 1910 hasta la fecha. Y claro
solamente ha habido un presidente que por decreto les duplicó los salarios en los años 70, Luis Echeverría, el más matón de estudiantes y de profesores, por cierto, ¿verdad? Pero duplicó los salarios. Y de entonces a la fecha, el poder adquisitivo de los trabajadores se ha venido reduciendo pues, hasta una quinta parte, muy probablemente, de lo que fue en los años 70. Y eso tiene repercusiones económicas de todo género, sobre todo la prolongación del fenómeno básico de la economía capitalista, que es el ciclo, que más que ciclo es una fluctuación. Pero noten ustedes que de 1910 a la fecha se ha venido reduciendo sistemáticamente la participación de los salarios en el Producto Interno Bruto, lo que significa que se ha venido exacerbando la explotación de los trabajadores para dotar de utilidades a una serie de capitalistas, unos cuantos mexicanos, uno que cobró ya gran importancia es Carlos Slim, pero sobre todo a las compañías extranjeras. Ya ni el oro ni la plata nuestra son nuestros. Bueno, hacemos una pausa y regresaremos de inmediato para escuchar la opinión de Gonzalo Mejía. Declaración de principios. El PRD reconoce que el trabajo es la fuente de generación de la riqueza económica y valor esencial de la sociedad, y por tanto, defiende con vigor el derecho al trabajo, los derechos y prerrogativas que le asisten a todas y a todos los trabajadores por la universalidad de la seguridad social y la mejora permanente de las condiciones contractuales. Defendemos y promovemos el principio de trabajo decente, que sea productivo y socialmente útil, que produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias y mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad. El PRD defiende los derechos de cada uno de las y los trabajadores mexicanas, la preservación y ampliación de las instituciones de seguridad social y las mejoras permanentes en las condiciones contractuales. Bueno, después de esta cápsula ilustrativa de nuestra declaración de principios, quisiera preguntarle a Gonzalo Mejía prácticamente lo mismo, su diagnóstico actual del empleo y los salarios en el país y cuáles podrías anotar algunas de las soluciones que se podrían considerar. Bien, pues buenos días, estamos aquí para presentar el diagnóstico que hoy vivimos, la clase trabajadora sobre todo, y el sindicalismo como tal. El sindicalismo realmente está en un estado de debilidad y además de corrupción tremenda que han sufrido las centrales oficiales sobre todo, porque simulan defender los derechos de los trabajadores, pero el siglo pasado, hasta los años 70, 80, el sindicalismo verdaderamente sirvió al proceso que nosotros habíamos planeado. Nosotros mismos hemos vivido el deterioro a partir de los topes salariales que fueron implantados en 1972, 73 por Luis Echeverría y después por López Portillo también. En ese sentido, la clase trabajadora ha perdido el 80% de su poder adquisitivo conforme a los salarios. Anteriormente, con que una persona trabajara, o el jefe de familia, bastaba y se hacía posible lo que decía nuestra Constitución, que el salario mínimo tenía que ser suficiente para un jefe de familia y sostener la casa, el vestido, el sustento, la educación y la recreación. Hoy en la actualidad, ese salario que por desgracia aparenta ser un aumento del 16%, no sirve con 104 pesos al día, ni siquiera para una persona. La persona consume una cantidad de más de 100 pesos diarios en alimentación, una sola persona. Eso está calculado y precisamente ese es el deterioro que se ha sufrido por el control sindical, el corporativismo y los absurdos, sobre todo a partir de los años 80 para acá. Cuando llegan los neoliberales, realmente hay una gran pérdida de poder de los sindicatos.
Han sido destruidas las conquistas sindicales y en la actualidad ya no contamos con un contrato colectivo de trabajo para las mayorías adecuado, porque es la única defensa que existe de la clase trabajadora, sobre todo de los asalariados. Y además también hemos caído en una trampa creada por Andrés Manuel en la Ciudad de México. La trampa del trabajador por honorarios, a cambio de la corrupción que él decía que había en el sindicato de la Ciudad de México, y dio de baja a más de 100,000 trabajadores, que algunos de ellos sí eran verdaderamente trabajadores, pero él, el fenómeno que señaló es que eran aviadores la mayoría, y eso le dañó en el servicio público, que es el trabajo que tiene que realizar el gobierno. Y en el gobierno de la ciudad lo vivimos, y se creó una fuerza de trabajo que realmente vivió o vive todavía en la actualidad, y que son los trabajadores por honorarios. Una simulación de un trabajo subalterno, pero sin ninguna prestación. Lo único que tienen los trabajadores por honorarios... La subcontratación, ¿no? Sí, es una subcontratación, no, pero en este caso es una contratación directa del gobierno a través de sus instituciones. No hay un contratista de por medio. Eso son la terciarización en los outsourcing y en todo eso. Eso es aparte. Pero el trabajo por honorarios dentro de los gobiernos, federal, estatal, municipal, delegacional, hay un absurdo del trato a la clase trabajadora. Se pierden todo tipo de prestaciones que tienen los sindicalizados. Entonces, ahora, yo quisiera preguntarte, Lenín, este tema de diferenciar el salario de la frontera respecto del salario del resto del país, ¿te parece una política exitosa? ¿Va a tener alguna repercusión positiva para la economía nacional? Tiene antes que nada una repercusión para la vida sindical y la vida de los trabajadores. Hay un principio para determinar los salarios: a trabajo igual, salario igual. Pero aquí, de acuerdo con la nueva administración, que no es neoliberal, si son trabajadores del norte o de la frontera, doble salario. Y si son del sur, pues no. Entonces, eso es una violación de los derechos humanos. Es una violación abierta del artículo 123 constitucional, y es una verdadera desgracia que se quiera presentar como una política pública. Por eso les decía yo, este es un sistema capitalista. El derecho laboral tiene la naturaleza de defensa de los trabajadores y reconoce la Constitución. Para eso les da a los sindicatos que la clase patronal tiene mayor poder. Por eso es que el derecho laboral tiene que ser proteccionista de los trabajadores, y eso no es la forma de. La forma de hacerlo es establecer un verdadero sistema nacional de planeación democrática con foros de participación y consulta popular, como lo ordena la Ley de Planeación y los artículos 25, 26, 27 y 28 constitucionales. El estar procediendo con esa basura de Plan Nacional de Desarrollo que fue presentado y ya aprobado por la Cámara de Diputados, es una traición contra los trabajadores mexicanos, es una traición a la patria completa. ¿Por qué? Porque se está al margen totalmente de la Constitución. ¿Cuál es el primer objetivo de un Plan Nacional de Desarrollo de acuerdo con la legislación mexicana? La defensa de la soberanía nacional. Y claro que se la estamos entregando a Donald Trump. Bueno, nosotros no, sino al presidente de la República, claro, con su carnal Marcelo, ¿verdad? Eso no es posible. De hecho, pues creo que esto que Lenín menciona, me parece que es una cuestión de fondo. No tan solo se viola la Constitución, sino se violan los derechos humanos de toda la clase trabajadora. No podemos seguir subdividiendo a la clase trabajadora del norte con la del sur. Además, allá son maquiladoras. Y tenemos otro grave problema en nuestro país. Realmente la industria es transnacional, el 90%. Y los beneficios se van
a los lugares de orígenes de esas empresas. Aquí somos maquiladores ya. La industria mexicana ha sido destruida por los neoliberales. Toda esta etapa de 1982 para acá, empezaron con los bancos y siguieron con todas las industrias de propiedad nacional. Sin embargo, nosotros consideramos que aparte de los derechos sindicales y todo eso, el 25 constitucional mandata al Estado a que se sostenga la economía de la nación en 3 formas. La industria estatal, o sea, las empresas estatales, las empresas del sector social o el sector social como tal, que es muy grande y que hoy está inmerso dentro del mal llamado sector informal de la economía. Los trabajadores que se han tenido que ir a refugiar a las ventas en las calles, a los tianguis, al trabajo no asalariado, son porque no hay la capacidad de contratación de ninguna empresa. Y ahí hay 40 millones en este país, indudablemente, y a nivel mundial hay 2.000 millones de trabajadoras y trabajadores. Eso es un estudio de la OIT. 2.000 millones de trabajadores en el sector mal llamado informal. Esa población económicamente activa también debería de ser tomada en cuenta en el Producto Interno Bruto de esta nación, pero organizados con derechos y prestaciones. ¿La tercera forma? ¿Y la tercera forma? La tercera forma es la de los particulares y es la que ha crecido y sobre todo dándole oportunidades exageradas a las transnacionales. Díganme qué plancha o qué licuadora son de marca mexicana. Y no hablemos de los carros o de los ferrocarriles o de algo así. No tenemos una producción propia, no tenemos ciencia y tecnología propia. Dependemos de la ciencia y la tecnología en el 100% y ahora de los alimentos en el 60%. Eso en un país como México no debe de ser. Así es, Gonzalo. Gracias. Vamos a ir a un corte sobre la cápsula de cultura política que va a presentar el doctor Manuel Cifuentes. Buenas tardes, nuevamente bienvenidos a su espacio de cultura política de nuestro programa Revolución Democrática 2.0. Aquí, como siempre, en las instalaciones del Partido de la Revolución Democrática, su casa política. El día de hoy me voy a permitir recomendarles la lectura de un libro bastante importante e interesante de los prolegómenos de la época de la independencia, de una gran pluma, una pluma muy filosa que incursionó tanto en la historia, en la teología y en la filosofía. Me refiero a Fray Servando Teresa de Mier, Noriega y Guerra. Ese es su nombre completo. Fray Servando escribió varias obras en los temas a los que ya me he referido, pero en esta ocasión me permito recomendarles a ustedes este libro en 2 tomos, que por ser muy largo el título, como ustedes lo verán, pues me voy a permitir leérselos a ustedes. El libro se titula Historia de la Revolución de Nueva España, antiguamente Anáhuac, de ella con la relación de sus progresos hasta el presente año de 1813. Como verán, un título bastante extenso, así como lo es el número de páginas de la obra, pues casi estamos hablando de 700 páginas y un poco más. Vale la pena mencionar que esta obra de Servando Teresa de Mier fue publicada en Inglaterra, en su primer destierro que tuvo por las críticas que hizo sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe.
No sería el primero, pero quizás para la suerte de nuestro país, quizás este espíritu inquieto, revolucionario, sirvió de detonador, toda vez que en ese exilio que tuvo en Europa, y específicamente en donde mayor tiempo radicó, que fue en Inglaterra, pues aprovechó para despertar las miradas y el espíritu hacia México de parte de varios intelectuales y revolucionarios. Recordemos que Fray Servando es uno de los personajes que invita, una vez que el movimiento de independencia había caído en un cierto letargo por la aprehensión y fusilamiento de Miguel Hidalgo, Allende y las principales figuras de la primera etapa de la independencia de México, él invita para que se renueve la sangre y el espíritu combativo de los entonces novohispanos, españoles y los nacidos en México, ¿verdad? Para que culminen este movimiento de independencia. En este libro hace una relación histórica de cómo surgieron los virreinatos, porque hay que apuntarlo también, no solo puso su ojo clínico en México, sino también en toda América, pues sus argumentos sirven, a final de cuentas, abonan al proyecto de independencia de todos los países, pero decimos fundamentalmente lo enfoca hacia México y da sus razones jurídicas para apoyar el movimiento de independencia. Un libro ciertamente muy largo, muy extenso, pero muy importante e interesante, que vale la pena leerlo. Les decía, Fray Servando es un escritor muy puntual en sus anotaciones, pero también muy fuerte, ¿verdad? Y su tinta fundamentalmente la derramó en el terreno de la política, y de ahí surge este libro que recomendamos en esta ocasión. Pues muchas gracias a todos ustedes, buenas tardes, y regresamos al estudio. Pues es muy importante la visita a nuestra librería Ágora, y los libros que están ahí son justamente para que los consulte la ciudadanía. Los invitamos a que vengan y a que nos den sus opiniones también de cómo funciona esta librería, qué les gustaría ver publicado por parte del Partido de la Revolución Democrática, y también, desde luego, que nos hagan llegar sus opiniones respecto de este programa. Ahora, quiero preguntar, Lenin, el programa del Partido de la Revolución Democrática plantea como solución establecer un modelo de desarrollo con crecimiento económico igualitario y equitativo para migrar de una sociedad de privilegios a una sociedad de derechos, en donde, además de aumentar el salario, se fortalezca una política fiscal progresiva, y desde luego esto implica el incremento sustancial de los empleos en el país. ¿Tú qué opinarías al respecto? ¿Cómo se deriva esto? ¿Cómo se puede hacer en la práctica? Pues yo lo que le recomendaría al Partido de la Revolución Democrática es que entienda en dónde está. No pueden lograr un nuevo modelo de desarrollo. No hay un conjunto de modelitos, este ya no me sirve, está viejo, y vengo por este otro que está más nuevo. Vivimos en un sistema capitalista dominado específicamente por los Estados Unidos y por el capitalismo que controla la ciencia, como muy bien lo dijiste, y su desarrollo tecnológico, y las armas de destrucción masiva. Y nosotros andamos allí con García Robles. Ay, qué bueno que los norteamericanos y los rusos y los chinos tienen armas atómicas, pero nosotros los latinoamericanos no. Afortunadamente, Fidel Castro se opuso.
Es la única parte de América Latina y nosotros deberíamos de denunciar para comenzar ese tratado, porque nosotros sí sabemos producir armas nucleares y sí tenemos los materiales para hacerlos. No somos como Irak. 1, 2. No es posible modificar ni la distribución del ingreso. ¿Estás proponiendo que nos dediquemos a industrializar el país para producir armas nucleares? Para producir todo lo que se requiera. Y si el capitalismo está fundado, la dominación capitalista está fundada sobre las armas nucleares, sí, para producir armas nucleares también. Porque tenemos que hacerle frente a ese sistema, no tenemos que andar inventando nuevos modelos de desarrollo. Lo dijo muy bien Mejía. El capitalismo ataca las dos fuentes básicas de la riqueza: a la naturaleza, calentamiento global, y la destrucción de la naturaleza que se está viendo ahorita en México. 2, y el trabajo. ¿Qué es lo que propone? En lugar de andar destruyendo el sureste con el Tren Maya, ¿qué es lo que propone Andrés Manuel? En lugar de creando trabajadores privilegiados con doble salario mínimo y trabajadores salario mínimo, lo que hay que hacer es planear el uso de los recursos naturales y del recurso humano, un sistema de planeación, y eso no es compatible con el sistema capitalista. Dentro del sistema capitalista dominado en el que vivimos, no puede haber nuevo modelo de desarrollo. Así es. Bueno, ¿tú qué opinas, Gonzalo? Pues yo creo que Lenin tiene razón. Y afortunadamente nuestra historia viene de 500 años de dominación del capitalismo. Antes de eso, en este continente no había capitalismo, porque no había capitales, no había dinero. Y estábamos dentro de una economía del intercambio y de la productividad, que eso es lo básico. Si no volvemos a ser productivos, y hoy los ninis y los millennials y todo ese bagaje de creer que somos dueños de las tecnologías que han inventado los norteamericanos y todos los países del primer mundo, pues estamos mal, porque han hecho inútiles a nuestra juventud y a la clase trabajadora. Porque, como lo dije en la sesión anterior, pues si no tenemos tecnología propia, somos dependientes de eso, y por lo tanto es una aberración. La clase trabajadora no tendrá ocupación general. Ahora también yo concibo como sindicalista que la parte del sindicalismo que luchó el siglo pasado fue por el desarrollo industrial, pero hoy el desarrollo es de la cuarta revolución tecnológica también. Hoy, si no tienes medios de comunicación, eres una nación dependiente de todo el mundo. Si no tienes estos aparatos que han inventado, no hay. Y sin embargo, de aquí hasta la Tierra del Fuego, en Argentina, no tenemos un desarrollo tecnológico propio, y por lo tanto necesitamos volver al campo, al mar, a la industria propia, acabar con el mito del Tratado de Bucareli, porque hasta donde yo sé es un mito inventado, porque nunca lo he conocido en vivo, o yo no sé por qué lo respetan. Pues aquí, como lo dijo Lenin, tenemos capacidad de producir todo. Empecemos por las máquinas herramientas, que son una necesidad imperiosa en este país. Si no somos capaces de manejar un torno, un cepillo, un taladro, todas esas que son máquinas herramientas para crear herramientas y para crear maquinaria, pues estamos fritos, dependemos de todo eso. Yo, cuando he trabajado en las industrias, me he dado cuenta de que toda la maquinaria es importada de los países del famoso primer mundo. Entonces, por ejemplo, la industria del aluminio, que es una gran industria en la cual yo trabajé, no tiene competidor, porque los dueños de las minas del aluminio son Estados Unidos. Así como lo dijo Lenin, las armas de destrucción masiva y todo eso. Y aquí tenemos un Instituto de Investigaciones Nucleares que está abandonado, subutilizado. Anteriormente tenía 2.500 trabajadores, hoy tiene 200. Eso es una injusticia en este país. La industria farmacéutica, la industria que todo podemos desarrollar, la verdad, y empezando por la industria alimenticia. Ahora, esto que también lo ha enunciado el presidente de la República, ha dicho que debemos consumir lo que produzcamos y debemos producir lo que consumamos.
¿no? Eso es lo que él ha fraseado. ¿Eso está contenido en el Plan Nacional de Desarrollo actual que aprobó la Cámara de Diputados? No, mira, Gonzalo tiene muy buen enfoque respecto de las cuestiones tecnológicas. Nosotros necesitamos que el Estado entienda cuáles son las necesidades básicas de la población. Primero comer, luego vestir, luego habitar y después cultura. Entonces, ¿qué hacer para consumir los productos agrícolas que nosotros debemos de producir? La tierra no alcanza, la tierra está árida, no hay agua suficiente, salvo para el fracking. Para eso sí hay agua suficiente. Pura mentira. ¿Verdad? No. Bueno, pues necesitamos que los campesinos y los trabajadores sean los que establezcan el Plan Nacional de Desarrollo. Eso que publicaron del Plan Nacional de Desarrollo no tiene fundamento ni legal ni constitucional, ni por cuenta del 25, 26, 27 y 28 constitucionales que exigen prioridades. ¿En dónde están las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo? Y prioridades para los programas regionales y los especiales. ¿En dónde están? Un sistema nacional de planeación democrática y foros de participación, de consulta y participación popular permanente, que están en el artículo 25 y están en la ley de planeación. ¿Dónde están? Si las formalidades para que se reúnan esos foros y funcione ese sistema debieran de aparecer en el reglamento de planeación que no han publicado desde 1983 y que sean neoliberales. Así es. Corruptos o muy honestos, no publican. Eso es. La honestidad valiente no consiste en no publicar, en violar la fracción primera del artículo 89 constitucional de reglamentar la ley. Entonces, muy bien, vamos a un corte para ver qué opina la ciudadanía sobre nuestro programa y sobre todo sobre este tema, el empleo y el salario. Y regresamos. Bien. No, no me alcanza. ¿Cuánto sería? Lo que uno anda gastando diario, y es la verdad, son 200 pesos al día, 230 pesos al día. Y eso ninguna empresa te lo ofrece. Y uno sigue trabajando de 8 de la mañana hasta 9:30 de la noche y por lo mismo. Entonces no hay ganancia. Pues bien no, pero tenemos que registrar el billete para que más o menos ahí llevarla sobrepasando, porque que alcance muchas cosas, pues no. Okay. ¿Crees que se tiene que fomentar más el empleo? Se podría fomentar más el empleo, pero no creo que sea la solución si no va a haber un buen sueldo. El fomentar el empleo podría servir ¿para qué? Para que no haya tanta delincuencia. Pero si estamos hablando de que un ratero va a ganar más de 150 pesos al día, entonces ¿qué estamos fomentando? Ahora sí que el señor presidente, pues así como está comprometiendo las cosas, está comprometiendo muchas cosas, pero que sea cosas reales, que no engañen a la gente como hay en el año pasado, porque engañan a la gente, dicen por una cosa, compran votos, compran esto y engañan a la gente, y así como dice la gente, van todos juntos, nos llaman, pero no es así. Que cumpla de veras lo que está comprometiendo con la gente, ese es el compromiso de un presidente, tanto los ciudadanos que somos, creo que tenemos un derecho para tener un trabajo digno. Bueno, pues estas cápsulas que hemos visto no revelan entusiasmo, no revelan optimismo. Pues no. Gonzalo, ¿tú cómo ves? ¿Cuál podría ser la solución para los problemas planteados por las personas que fueron entrevistadas? El problema del empleo, que no hay empleo, y el problema del salario, que no alcanza. ¿Tú qué propondrías? Nosotros, no tan solo yo, porque yo pertenezco a un gran grupo de trabajadores que es el Encuentro Nacional de Dirigentes. Ahí hemos discutido a fondo y el único sindicato que tiene prestaciones adecuadas es el Telefonistas. El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana tiene un contrato colectivo como no lo hay ya en todo el país, ni los petroleros, ni los ferrocarrileros. Por lo tanto, el declive del trabajo asalariado ha dado mucho desempleo, ha surgido, lo decía yo en la parte anterior. El subempleo, el mal empleo y el desempleo son la predominante en nuestro país. ¿Por qué razón?
porque realmente no hay industrialización. A los jóvenes se les ha sacado del campo. Ellos no tienen el menor interés en regresar al campo, porque sus padres, nosotros los obreros y los campesinos, cometimos el error de decirle a nuestros hijos: vete a la ciudad a estudiar, vete para que seas un hombre de provecho, para que realmente ganes lo suficiente. El siglo pasado fue posible cuando se preparaban para ser ingenieros, licenciados, administradores. En este siglo XXI. Hoy dicen que gana más un vendedor ambulante que un ingeniero. Llegó el momento en que así sucedió, pero fue el siglo pasado también. Porque a partir del siglo XXI, las cosas en la economía, como lo dice la compañera, no hay dinero abajo. No hay dinero que circule suficiente. Hoy un comerciante de vía pública se tiene que conformar con 300 pesos al día. El siglo pasado, si no ganaba 1,000 pesos diarios, no estaba en el comercio en vía pública. Y había salarios suficientes hasta 1980. Como lo dije también, un trabajador ganaba lo suficiente para mantener a una familia de 3 o 4 o 5 o 6 miembros. Un trabajador asalariado, y sobre todo si se preparaba como técnico y sobre todo como profesionista, tenía esa oportunidad. Llega la parte de la tecnificación, la robotización y la computarización, y desplaza a la mano de obra calificada y a la mano de obra no calificada. Salieron 5 millones de trabajadores en 1980 de la industria automotriz entre Estados Unidos, América, México, sobre todo. Las grandes empresas prefieren la mano del robot y de las computadoras, tecnificando nuestra situación de la labor física y intelectual y electrónica. La electrónica vino a darle en la torre a muchas de las cuestiones que nosotros hacíamos físicamente. La mecánica, la robótica, todo eso ha dañado. Y la solución que nosotros proponemos es que haya posibilidad del desarrollo del sector social de la economía, la apropiación de los medios de producción y del producto del trabajo. Y eso el PRD lo debe reivindicar. Muy bien. Lenin, ¿cómo haríamos para cumplir el precepto del artículo 123 respecto del trabajo, del programa para el trabajo? ¿Tú qué recomendarías? Te lo planteo de esta manera. Mira, la gente necesita comida y esa tenemos que hacer producir el campo, y no se puede hacer producir el campo sobre el régimen ejidal actual, ni sobre la pequeña propiedad, ni sobre el latifundio financiero. Hay que organizar el sector social en el campo para que produzca, y eso por cuenta del Estado y con recursos del Estado. ¿Qué necesitan? Maquinaria. Debemos de producir esa maquinaria. ¿Por qué no la producimos? Pues porque no tenemos las patentes y hemos firmado el acuerdo de que tenemos que respetar las patentes. Los chinos no lo respetaron, los japoneses tampoco, ni los franceses ni los ingleses, pero nosotros sí. Oye, lo primero que hay que hacer, la gente necesita casas donde habitar. ¿Qué se necesita para construir las casas? Por ejemplo, en este desastre de la Ciudad de México, pues necesitamos compañías constructoras del Estado. ¿Por qué le tienes que dar la construcción de las casas para los trabajadores a gente que nomás lucran y hacen puras cochinadas, como el Infonavit? O estas casas, geocasas que se quebraron allá. Ándale. Y tú lo sabes perfectamente. ¿Qué pasó con nuestro proyecto de las casas para los trabajadores de Oaxaca, del Estado, al servicio del Estado en Oaxaca? El Estado debe tener su propia constructora. Necesitamos medios de transporte. ¿Por qué tiene que ser? Si nosotros tenemos ya el desarrollo industrial suficiente para producir automóviles, ¿por qué tenemos que tolerar aquí todas las compañías extranjeras y nosotros ser maquiladores? Nosotros podemos desarrollar la industria automotriz y de todos los medios de transporte. ¿Cómo hicieron los rusos, los soviéticos para mandar el primer hombre al espacio y el primer Sputnik?
O sea, necesitamos planificar Eso. el pleno empleo, cosa que en el capitalismo no es fácil. No, más bien no dicho, es posible. es imposible porque las variables capitalistas requieren del ejército de reserva, es decir, Exactamente. requieren de los desempleados Claro. para Aquí, ser funcionales, claro. para que haya ganancia y para que haya mano de obra barata. Mira, aquí Entonces, ese es el en este capital. punto 31 de este documento, ¿sí? Programa de PRD, nos proponen el régimen asalariado. El régimen asalariado lo tenemos ya hace mucho y este es el resultado. Tiene que tener el PRD que vive en el siglo XXI, en un sistema capitalista dominado por grandes potencias económicas. Y que la única forma que tenemos es que nosotros debemos de renunciar a la iniciativa privada y establecer la iniciativa social, la iniciativa de los trabajadores con un verdadero plan. Estos gobiernos son incapaces de cumplir con la constitución política. Se les exigen programas sociales de trabajo. Sí. ¿Dónde están en el PND? Se les exigen programas de organización y garantía de la expansión económica del sector social. ¿En dónde están esos programas? ¿Por qué? Porque queremos un régimen asalariado con empresarios extranjeros. Muy bien, les queremos invitar también a que participen en nuestras redes sociales, ¿verdad? Que están en este momento en la pantalla, aparecen las redes sociales con las que se pueden comunicar con nosotros para hacernos llegar sus opiniones y sus propuestas sobre todo, porque este problema del empleo y del salario es un problema complejo, como aquí pudieron Claro. observar de nuestros ponentes que con una gran maestría nos han expuesto pues la problemática desde sus variables más profundas. No es el asunto superficial de que llegue un empresario e instale un establecimiento, sino una fábrica, ¿no? o una fábrica X, sino que tiene que partir de un plan organizado por toda la sociedad y con una participación importante del gobierno como rector. Mira, déjame decirte una cosa. La planeación integral. Me acaban de pasar este libro, ¿qué significa ser de izquierda? Y lo primero que dice es que la comunidad primitiva está en la etapa paleolítica y neolítica. Que lean a Federico Engels, El origen de la familia, la propiedad y el privada y el Estado. Que lean a Max Beer, Historia General de la Lucha de Clases, para que se enteren lo que fue la comunidad primitiva. Claro. Ahora, le preguntan a la gente no hace más que sufrir el sistema, no tienen la capacidad intelectual y la cultura necesaria para entender lo que les está sucediendo. ¿De qué trabaja usted? Pues de lo que haya, contesta una de las personas. Y oiga, ¿y el salario? ¿Qué le parecen programas de empleo? ¿Cómo van a dar programas de empleo? Sí, estos que son teóricos del Partido de la Revolución Democrática no saben lo que es la comunidad primitiva. ¿Qué va a saber la gente de cómo mejorar la economía nacional? Así es. Desgraciadamente. Bueno, vamos a un corte para ver qué propone la ciudadanía. Y regresaríamos a conclusiones porque ya el tiempo se nos está agotando. Sí, qué lástima. Pues ahora sí que propongo que haya más empresarios que inviertan aquí en México y que nos den trabajo. Se trata de que realmente ayuden a las familias, de que piensen en las familias, las madres solteras. Muchas personas necesitan el dinero y no lo hay. Y sabemos que hay mucho dinero detrás. Entonces, ¿a dónde está? No me van a tapar la boca o no nos van a tapar la boca por 30 pesos. Bueno, pues ya ha llegado el momento de las conclusiones. Quisiera primero, Gonzalo, que tú nos hicieras las conclusiones que sacas de estos dos temas tan importantes, resumiéndolo en propuestas. Bien, pues de hecho la situación actual para la clase trabajadora, no tan solo en este país, es una cuestión internacionalista, que como tal se ha olvidado, porque nos han metido en un cajón de que solo la economía global es la que puede salvar al mundo, pero no es esa economía la que nosotros requerimos. Necesitamos crear una economía social de los trabajadores y socialista.
porque no hay otra salida. Definitivamente, si no nos apropiamos, como lo dije anteriormente, de los medios de producción, del producto de nuestro trabajo, vamos a seguir siendo esclavos modernos. El trabajo asalariado es la cadena de transmisión del capitalismo, y lo dijo Marx muy claramente. Lo escribió y lo seguimos utilizando. Y lo demostró además Y lo matemáticamente. demostrar matemáticamente, por eso existe el capital. Y entonces, quienes hemos leído eso, y somos luchadores sociales, y somos trabajadores, entendemos que ya el trabajo asalariado es obsoleto, es innecesario. Es innecesaria la burguesía, y quizás hasta los sindicatos tengan que desaparecer. Eso en la economía social, en el sector social de la economía es posible en este país, en esta inmediatez, y como Lenin lo dice, hay que obligar al Estado a que cumpla esa parte del 25 constitucional que ningún gobierno ha puesto en práctica. Después del intento de Lázaro Cárdenas, ningún otro gobierno ha tomado en cuenta que la mano de obra, los trabajadores, somos la mayoría que podemos producir y liberar económicamente a esta nación, utilizando nuestros conocimientos científicos y tecnológicos, como lo han demostrado los politécnicos y los universitarios, que nadie les ayuda. El Plan Nacional de Desarrollo debería contemplar primeramente la productividad de nuestro país, y no nada más andar con la falacia, si producimos lo que consumimos. Sí, pero Andrés Manuel y todo su séquito no lo va a hacer. Tienen que ser los trabajadores del mar, del campo y de las ciudades. Tenemos grandes extensiones marítimas subutilizadas. Desarrollo en todo el lugar, desde el mar, el campo y la industria propias de la nación. Muy bien. Miren, el fundamento actual de la economía mundial y mexicana es la competencia entre capitalistas. Nosotros debemos de obligar, porque para eso tenemos una constitución, al gobierno a que cumpla con la ley. Específicamente, el presidente de la República debe sacar el reglamento de la ley de planeación para que haya un sistema nacional de planeación democrática, foros de participación y consulta popular permanentes. Pero las hubo en la Cámara de Diputados, estuvieron recibiendo ahí a intelectuales. Sí, yo también puedo hacer reuniones en mi casa, tienen el mismo valor. Lo que la ley ordena es que salga el reglamento de la ley de planeación, artículo 89, fracción primera. Y luego está la Constitución, artículo 26, tiene que incorporarse lo que quiera la sociedad, y la ley de planeación, foros de participación y consulta popular dentro del Sistema Nacional de Planeación. El presidente de la República... O sea, deben ser vinculantes. Exactamente. Deben ser obligatorios. Claro, no hay... Esos foros, las conclusiones deben aplicarse directamente, y no como lo hacen, que nada más los chocolatean, van y hablan y ya no los toman en cuenta. Consumo interno. Pero no y el son presidente solos, hace lo que se le antoja. no solo para la elaboración de plan, la ley lo dice, la ley de planeación, para la elaboración, la ejecución, el control y la evaluación y la reprogramación de los programas y del Plan Nacional de Desarrollo. Y entonces que no nos vengan con cuentas, hay que duplicar el salario de ciertas zonas de Tijuana. No, señor. Lo que tenemos que hacer es producir lo que nosotros podemos producir y debemos producir sobre la base de la acción del Estado y la generación de toda la maquinaria que se requiera. Ese es tenemos las básico. Posibilidades. Lo primero que tenemos que hacer es que el gobierno cumpla con lo que tiene en la Constitución, en la ley de planeación, en la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Actualmente, presidente de la República y Cámara de Diputados están incurriendo en violaciones administrativas y penales, uso indebido del presupuesto, porque no existen las prioridades de la planeación para que se pueda hacer el presupuesto. Este presupuesto es un presupuesto absolutamente fuera de la ley, y estos gobernantes son violadores sistemáticos, conscientes de la violación que están haciendo, dolosos de la Constitución y de las leyes de la República, en contra de los intereses de la nación. Ejemplo, bueno, ya jóvenes construyendo el futuro, jóvenes construyendo el futuro, que no están construyendo ningún definitivamente futuro. Por lo que se ve, y desde la óptica, desde una óptica de la izquierda, porque los tres que estamos acá, pues somos gente de izquierda de más tiempo, incluso que quienes están en el gabinete y otros espacios de toma de decisiones en este momento. Y desde nuestro punto de vista, los programas
que se están aprobando son simplemente asistencialismo, mientras no resuelvan el problema consistente de un desarrollo sustentable, sostenido de nuestra nación. Y esto solo es posible a través de un instrumento de planeación como es la planeación democrática integral, como lo dicen brillantemente Gonzalo y también Lenin. Yo quiero agradecerles, Lenin, con tu gran capacidad. Muchas gracias. Quiero agradecerte tu presencia. Sé que eres un tanto hermético, no te gusta participar mucho en este tipo de eventos, pero yo sí participo contigo en todo lo que me invites. Bueno, pues ya está el compromiso. En futuros programas te tendremos aquí presente y ojalá que puedas contribuir con tus conocimientos, con todo lo que tú quieras, que son muy vastos, y con una visión crítica que también es muy importante, que sacuda lo que hoy ha sido, lo que hasta hoy ha sido el PRD, y lo que debemos tomar en cuenta para el futuro. Y Gonzalo, bueno, con toda tu experiencia, con todo el trabajo que tienes con los trabajadores, con los sindicalistas, ya declaraste también desaparecidos los sindicatos como inútiles, como lo hizo Marx en sus escritos. O sea, es la tendencia. No tan solo Marx, Ricardo Flores Magón dijo, claro, exactamente. Los sindicatos no redimen. A eso iba yo, que realmente los anarquistas mexicanos y los comunistas europeos coinciden en la construcción de la sociedad utópica, aquella donde no haya Estado, sino que haya un Estado social, ¿verdad? Y que la sociedad misma organizada sea la que produzca, ¿no? La productividad social como el fundamento de la abundancia, no de la pobreza, porque también esa desviación se nos indilga a los de izquierda. La izquierda no pregona la uniformidad de la pobreza. Lo que planteamos es la construcción de la sociedad de la abundancia para que haya para todos, de la justicia y la dignidad para en un marco todo el de ser justicia humano y dignidad. Y debe ser digno el trabajo, porque el trabajo debe ser la primera satisfacción del hombre, ¿no? Así es. Y de la mujer es la también. Esencia del hombre. Y el salario debe ser digno también, para que sea un salario suficiente que alcance para las necesidades. Mientras exista el trabajo asalariado, que es con el que tenemos que convivir. El trabajo asalariado. Porque ya en la sociedad que pensamos construir y a la que le invitamos a seguir luchando, ya no habría la necesidad ni de salarios ni de sindicatos, sino que habría una organización. Ni de patrones tampoco. De lo que llaman los anarquistas, que es su principal virtud, la autogestión. Autogestión. La sociedad autogestiva. Bueno, ese sueño que pues compartimos con Marx y que compartimos con Flores Magón, pues los invitamos a todos a plasmarlo en la práctica. Eso urge. Déjame decirte una cosa. Se habla mucho de la paridad de género. Yo soy feminista, pero con Madame Kollontai. Los trabajadores no son las correas del Estado para controlar la sociedad. Los trabajadores son los que deben de controlar a la sociedad. Así es. Así es. Y al propio gobierno. Ese es mi feminismo. Muy bien, entonces, pues con estas palabras de Lenin, que también provienen del leninismo auténtico y del marxismo. Pues les damos las gracias a nuestra audiencia, a todos aquellos que nos siguieron en las redes sociales, a quienes han estado participando y nos han dado sus opiniones, y desde luego que pues los esperamos en los siguientes programas. Seguiremos. Muchas gracias y hasta luego.